Señor, bendígalo en esta hora, reconózcalo, que usted viene a adorar, a bendecir su nombre. Señor, estamos juntos como iglesia en este lugar y queremos, Señor, que tú hagas maravillas, que, como decía la canción, que sane nuestras heridas. Señor, pongas paz en nuestros corazones, que restaure nuestro ser. Solo tú puedes hacer un trabajo, Padre, de joyería en nuestros corazones. Padre, oramos en tu nombre para que tu Santo Espíritu pueda trabajar en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar teniendo. Señor, ministranos, háblanos. Toma dominio, Señor, de este lugar. Señor, consuela la vida de mis hermanos. Señor, restaura nuestras vidas. Trae sanidad a nuestros corazones. Liberta, Señor, al cautivo. Señor, oramos creyendo en la manifestación de tu Santo Espíritu. Padre, muévete en medio de nuestras vidas hoy día. Trae paz en estos tiempos, Señor, de regocijo. Gracias por estar delante de ti, Señor. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga hoy día. Abrace a su hermano que está al lado suyo. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Que el Espíritu Santo se mueva. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Seguimos con música. Damos gracias a ustedes, hermanos. Se quedan solamente los de instrumentos. Los bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. El Señor nos fortalezca a cada uno de ustedes. Amén. Eso, hermano. Abre nomás la cortina. Si puede abrirlo para que entre corriente. Eso. Acá en la forma. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos que han venido hoy día a la casa de Dios. Ya les bendigo. Yo espero que vengan con un corazón dispuesto a escuchar las promesas que son fieles y que son verdaderas de parte del Señor. Amén. Yo espero que su espíritu esté quieto a oír la palabra de Dios, que realmente pueda el Señor bendecirnos hoy día en el nombre de Jesús, y esperamos que el Señor traiga, como decía la canción anterior, sanidad a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sanidad en nuestras vidas es el deseo del plan de Dios. Yo del viernes estoy hablando sobre decretos y orden, ¿ya? Y hoy día quiero continuar con el mensaje de lo que hablamos el día viernes, para poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que abran su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 5. Éxodo, capítulo 5. Vamos a compartir, bendecimos a todos, a cada uno de los hermanos que nos escuchan, que nos ven por radio y por televisión, a todos aquellos que van a estar recibiendo también el material. Sean bendecidos. Ayer fue una preciosa reunión de jóvenes. Más rato vamos a orar por los jóvenes que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Ya? Éxodo capítulo 5. ¿Va conmigo? Versículo 1. Dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿A quién le puso una orden? ¿Ya? Dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ponga su mano en su corazón.
Pongan su mano en su corazón y repita esta oración conmigo. Hagamos una oración del pueblo. Diga: Señor, quiero que esta palabra produzca el fruto al 100 por 1. Ministra, háblame, Señor. Agradecemos lo que vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Este es un plan de Dios. Es un plan profético. Es un plan maravilloso de parte del Señor. Porque el deseo del Señor no solamente es poder redimir al pueblo, sino que el pueblo en sí pudiera tener una fiesta de continuo. Ese plan, el plan maravilloso del Señor. Se dice que en el año hay 77 días que debe ser fiesta para Jehová. O sea, son 77 días en el año que estar ocupados simplemente para regocijarnos, para bendecir el nombre del Señor. Entonces, como ustedes ven en este pasaje, hay una orden directa de parte de Dios a Moisés. Le da esta misión, y esa misión la tiene que ahora entregársela y decretarla sobre Faraón. Sobre Faraón, no sobre Israel, sobre Faraón. Porque él está diciendo que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Se fijan, están frente a Faraón y les dijeron, o sea, le van a decirle al Faraón. Dice, el que le va a decir, dice, y le dijeron: Jehová el Dios de Israel, no Jehová el Dios de Egipto, sino le está diciendo: Jehová el Dios de Israel dice así. Entonces es un decreto y es profético, porque dice: Jehová el Dios de Israel dice así. Y es tajante, es determinante. Deja ir a mi pueblo a celebrarme. No dice a celebrar, sino a celebrarme. O sea, Moisés iba como representante de Dios. Y como representante de Dios hablaba de esa forma. Dice: celebrarme, no celebrarle, sino celebrarme fiesta en el desierto. Entonces eso es maravilloso, porque esta fiesta va a ser ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Y nos dice: van a hacerme culto. No está diciendo eso, sino está hablando de una fiesta. Por eso es importante lo que usted va a aprender hoy. Porque el plan maravilloso de Dios es que tu vida sea una fiesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en tu vida? Una fiesta, todo el día. Yo quiero que usted entienda, o sea, el plan maravilloso de Dios es que tú vivas en esa fiesta de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿por qué quiere Dios que lo celebre? Porque eso es lo que vemos. Entonces, han pasado aquí hasta el capítulo 5. O sea, desde el capítulo 1 a este capítulo 5 han pasado casi 80 años. O sea, del Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 5 han pasado 80 años. Entonces, de los 80 años, agréguele. Si han pasado tantos años y que ahora Moisés viene a liberar el pueblo hebreo, que ya Moisés no es el niño, no es el joven, sino que han pasado muchos años. Entonces, si tuvieron la gente 430 años, agréguele 80 años. ¿Cuántos años hay? 510 años. O sea, son 510 años. Entonces, en estos 510 años hay varias cosas que se perdieron en estos 510 años. Y yo quiero que usted entienda, o sea, ellos tenían una palabra profética que Dios le habló a Abraham, se lo transmitió a su hijo Isaac y se lo transmitió a su hijo Jacob. Han pasado ya mucha agua debajo del puente. Entonces ahora la gente, esa generación, ya no está creyendo en la palabra profética. Porque acuérdense que antiguamente no había Biblia, se contaba oralmente.
Entonces, por tanto, la gente aquí había perdido ya el interés por las escrituras. Entonces, ellos ya estaban ocurriendo varias cosas y Dios estaba cumpliendo su palabra. Entonces, cuando ellos entraron a la tierra de Egipto, ellos eran solamente 70 personas. Yo quiero que vean Éxodo capítulo 1. Versículo 5. Dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. ¿Se fijan? Eran 70. O sea, todas estas personas que podemos ver aquí eran 70 las que entraron. Pero ya a través de la vida han pasado 400, porque uno ve el versículo 5 y uno ve el resto del texto. Del versículo 5 al versículo 7 han pasado ya 400 y tantos años. O sea, del versículo 5 al versículo 7 han pasado muchos años, 400 y tantos años. ¿Te fijan? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un cambio. Y vemos un cambio trascendente en la vida de la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Dice el texto así. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados, fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos en la tierra. Entonces, la palabra de Dios que le dio algún momento a Abraham, que lo que iba a ocurrir con ellos, e incluso más atrás, habla de que los que van a asumir esa promesa, esa bendición, desde el Génesis a esta generación, ya se está cumpliendo. Por eso dice el texto que Él va a fructificar, va a multiplicar. Y aquí la gente se está multiplicando. Aquí la gente se está multiplicando porque hay una palabra de destino. La gente no la está viendo. Mire lo interesante de esto. La gente no lo está conociendo, no lo está viendo. La gente no está haciendo relación con lo profético. La gente no está mirando, solo están mirando el momento que está ocurriendo. Pero la palabra de Dios está trabajando silenciosamente, pero está haciendo algo. Yo quiero que le diga a tu hermano: la palabra profética silenciosamente está trabajando contigo. Levanta su mano, diga: la palabra de Dios trabaja silenciosamente conmigo. Entonces, aunque tú no lo veas, aunque usted no lo palpe, aunque usted no lo toques, pero el destino de Dios sigue trabajando aunque tú no creas. ¿Me entiendes? El destino sigue trabajando y el Señor va a trabajar aunque tú no le creas. O sea, el plan maravilloso de Dios, porque su palabra, dice el texto, nunca volverá vacía. Y como nunca volverá vacía, esa palabra va a funcionar. Aunque tú no le creas, va a funcionar. Entonces, esto va a trabajar en mi vida. Y va a empezar. Entonces, la gente aquí ha empezado a trabajar. Entonces, ellos llegaron sin nada, sin un cobre. Ellos llegaron a tierra de Egipto por una crisis. Llegaron a ese lugar. Pero todo lo estaba moviendo Dios. Dile, en medio de la crisis Dios te va a mover. Levante su mano, diga: en medio de mi crisis Dios me va a mover. ¿Me entiendes? ¿Por qué lo vamos a mover? O sea, no vamos a saber qué hacer, pero el destino de Dios te va a guiar. El destino de Dios te va a guiar, porque en medio de la crisis que puedes estar viviendo, tú no estás orando, tú no estás buscando interpretación bíblica. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esa es la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios va a empezar a moverte. Y esa gracia de Dios te va a empezar a mover hacia su destino. Entonces, cuando empiece a mover su destino, hay cosas que vamos a ver aquí que Dios va a hacer. Entonces, va a empezar a multiplicar. Y eso podemos ver. Por ejemplo, ustedes mismos pueden que reciban palabra, puedan que reciban experiencias, puedan que reciban cosas espirituales. Pero aunque usted a lo mejor no entienda, aunque usted no lo comprenda, pero el destino de Dios está empezando a trabajar con usted. Entonces, ha empezado a trabajar. Entonces, ellos llegaron a una tierra. Entonces, ellos llegaron a una provincia de Egipto, en una provincia que era fructífera, y ellos tenían que cuartelarse ahí, estar momentáneamente en ese lugar, en esa provincia. El pueblo hebreo
todos tenían que llegar ahí, a esa provincia. Ellos llegaban ahí porque eran pastores, eran gente de ganado, agricultores. Entonces los egipcios miraban con desprecio a la gente agricultora. Entonces cuando llegaron a ellos a ese lugar, ellos empezaron a trabajar la tierra. Pero ellos, los padres, en este caso, la gente que estaba ahí, los mayores, ellos sabían que lo que estaba ahí viviendo era algo temporal. Entonces van a haber bendiciones temporales, ¿me entiendes? Van a haber cosas temporales. Entonces esas cosas temporales, esas bendiciones temporales, Dios las va a trabajar, pero no son nuestras, son temporales, porque solamente van a cumplir el propósito. Entonces dile al que está al lado, van a haber bendiciones temporales. O sea, tienen un principio y tienen un fin, ¿me entiendes? Son temporales. Esas bendiciones temporales, por ejemplo, ¿cuál es una bendición temporal? Por ejemplo, buscaste un trabajo y ese trabajo a lo mejor es para que tú aprendas a salir un poco de las deudas. Pero en ese trabajo Dios no quiere que estés mucho tiempo, Dios quiere que te muevas después, ¿me entiendes? Entonces hay bendiciones que van a ser temporales, y en esas bendiciones temporales tiene un tiempo. Entonces Dios permitió que todo el pueblo de hebreo se congregara en ese lugar, y de ahí ellos tenían que seguir creyendo, llorando, porque de ahí Dios lo iba a sacar. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo hebreo estaba feliz, porque aparte estaban viviendo antiguamente una hambruna tremenda, y ellos llegan a Egipto. Entonces ellos están felices. Ellos tienen ahora casa, tienen tierra, tienen respeto, tienen comida para los animales, y tienen todo lo básico. Entonces ellos, en el fondo, ellos ven el sueño americano egipcio. Ellos ven su sueño realizado ahí. A medida que ellos van viendo su sueño realizado ahí, poco a poco se van desconectando de lo esencial que Dios le había dicho a Abraham, que en algún momento de la historia de su vida, su gente iba a entrar a una nueva tierra, a esa tierra que fluía leche y miel. Dios lo iba a llevar a una tierra fértil. Pero han pasado mucho tiempo que ellos están ahí. Entonces todos esos mayores, Rubén, Simeón, Nestalí, todos los patriarcas murieron. Murió José, murió Jacob, murieron los 12, todos murieron. Entonces esa generación se quedó ahí. Y esa generación se quedó ahí, pero no fue creyendo en qué, en esa palabra. No fue creyendo, porque les bastó solamente con lo que estaban viviendo. Entonces se quedaron simplemente con la primera etapa. Entonces Dios quería que ellos estuvieran ahí, pero era algo transitorio. Y como era algo transitorio, ellos tenían que ir desde ahí a algo mayor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se empiezan a multiplicar. Yo estaba leyendo un escrito de un rabino, y ese rabino decía que las mujeres hebreas eran tan fuertes que tenían sextillizo. Ya, por eso se van multiplicando, porque no había una manera natural, era una manera extraordinaria. Entonces, imagínense, habían 5 mujeres, porque eran 70. Acuérdense que entraron 70 hombres que entran ahí, pero entre las mujeres, piensen, solo 5. Y si esas 5 están embarazadas con sextillizo, ¿cuántos hijos hay? ¿Ah? 30. Piensen que el primer año tienen 30. En el segundo año tienen nuevamente sextillizo. ¿Cuánto tendrían? 60. O sea, en el segundo año tienen ¿cuánto? 60. Ya. En el tercer año tienen otros 6. ¿Tienen cuánto? 90. Esperemos que todo ese proceso ya cumplan 18. Y que de eso, miren, piensen ustedes, ¿cuánto tenemos? Ya hasta se me olvidó. De los 90, piense usted que el 90, 70 de eso crecen a los 18 años. Y es porque habitualmente las mujeres hebreas se casaban a la edad de 14, 15 años. Entonces, a los 14, 15 años, piensen ustedes que 70 de esas niñas, 18 años,
las 70 estuvieran embarazadas con sextillizos, ¿cuántos serían? 70 por 6. 420. Y el segundo año están nuevamente embarazadas. ¿Serían cuánto? O sea, ¿se fijan cómo milagrosamente ellas fueron qué? Se fueron multiplicando como conejos. ¿Se fijan? O sea, se fueron multiplicando. Porque el texto dice, no hay otra forma, ¿no? No era que las mujeres tenían los hijos y empezaron así de a poquito, sí, a crecer, a crecer, a crecer. Y después ya se hacían adultos. No, había un proceso natural, normal. Pero la diferencia estaba como venían los niños. Entonces eso era extraordinario. Vayan por favor conmigo. Ven el verso 7 para que vayan ustedes, porque la palabra de Dios profética está trabajando silenciosamente. Levante la mano, diga, la palabra profética está trabajando. Dígalo fuerte. Diga, la palabra profética en mi vida está trabajando silenciosamente. Dígalo. Miren, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, ¿en qué dice? En extremo. Y se llenó de ellos, ¿dónde? De repente los egipcios se dieron cuenta que había como 800, unos 800 niños jugando. Y dice, ¿cómo tanto hijo? ¿Tanto niño? ¿De quién son esos niñitos? No, son niños de los hebreos. ¿Por qué? Porque empezaron a tener que sextillizo. Tócale el hombro a una hermana. No. Seguramente alguna hermana va a decir sextillizo. Pero aquí vemos cómo Dios fue fructificando maravillosamente. Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque aparte los hijos son herencia de Jehová. Levante la mano, los hijos son herencia de Jehová. Lo segundo maravilloso de esto, que hay un plan, un destino de Dios. Y el destino de Dios, que esa nación que no era constituida nación, se transformara un pueblo poderoso con su gente. Entonces, ¿qué pasó? El faraón anterior, este faraón, que lo vemos en el capítulo 1, en los 3 primeros versículos, ¿ya? Es un faraón bueno, es un faraón paterno. Entonces, el faraón paterno ha abrazado a José, a su gente, y él los ha bendecido. Porque acuérdense que faraón en ese momento no sabía qué hacer por un sueño que tuvo. Y José interpretó el sueño. Y eso al interpretar el sueño, lo sacó a Egipto de una gran crisis. Entonces, eso significa que el pueblo hebreo ya fue parte fundamental. Porque esa nación vivió los momentos más grandes de su vida. Fueron 14 años de abundancia. Porque él tuvo un sueño que él veía un tiempo de abundancia, pero un tiempo de escasez. Entonces, en el momento, José le enseñó cómo vivir en tiempos de abundancia y cómo vivir en tiempos de escasez. Entonces, José fue parte clave, y por esa razón el egipcio lo cohibió, lo protegió, lo cubrió. Entonces, vemos aquí una gran bendición de parte de Dios. Entonces, el Señor estaba trabajando silenciosamente. Levante la mano, diga, Él trabaja silenciosamente en mi vida. Yo quiero que abrace a tu hermano, dile al Señor, dile a tu hermano, va a trabajar silenciosamente en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen de verdad? Yo quiero que aplaudan al Señor, porque algo maravilloso Dios está haciendo. ¿Me entienden? Maravillosamente. O sea, en tiempos de crisis, Dios va a trabajar con mi vida. Yo quiero que en el nombre del Señor, yo quiero que por favor te concentre. Yo sé que viene, a lo mejor hoy día te levantaste justo, eran 5 para las 11, a las 12 está predicando el pastor. Pero yo quiero que en el nombre de Jesús te concentre. O sea, Dios a ti te va a bendecir. Amén. Yo quiero que le diga al que está al lado, aunque no le creas, Dios te va a bendecir. Amén. Levante la mano, diga, el Señor a mí me va a bendecir. Eso quiero que se meta hoy día en su mente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde tenían que quedarse? Yo quiero ir avanzando, pero en Génesis, ya, vean Génesis, el último capítulo 50.
versículo 24. Génesis 50, versículo 24. José dijo a su hermano: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Se fija? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró ¿a qué? Dígalo fuerte. No lo está leyendo bien. Mire, y José dijo ¿a qué? A sus hermanos. ¿Al pueblo? No, a sus hermanos. Dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. O sea, ¿había una palabra profética? Sí. Dígalo fuerte. Sí. Sí. Dice: y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró ¿a quién? O sea, esa palabra profética estuvo en Abraham, estuvo en Isaac, estuvo en Jacob y en José. Entonces ellos sabían que lo que estaban viviendo era algo transitorio. Ellos sabían que estaban viviendo algo transitorio. Entonces Dios los llevó transitoriamente y les dijo: no se muevan ahí, quédense ahí, porque este es un proceso transitorio. Levante la mano, diga: yo estoy viviendo procesos transitorios. ¿Lo cree? Dile que está al lado: no sé qué dificultad tú estás, pero estás viviendo procesos transitorios. Yo quiero que levante su mano, por favor. Decrete su destino. Sé que viene algo bueno para mí. ¿Cuántos dicen amén? Viene algo bueno, viene algo maravilloso. Yo quiero que le crea al Señor hoy día. Levante su mano, diga: yo le creo al Señor porque viene algo maravilloso en mi vida. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Aleluya. Ahora bien, pero lamentablemente la gente tiende a olvidarse ¿qué? Bien, de la promesa. Escuche por favor, todos ustedes, mis hermanos. La gente tiende a olvidar las promesas y no entienden que lo que vivimos es transitorio. Entonces nos aferramos más ¿en qué? En los problemas. Nos quedamos metidos en el problema. Nos aferramos al problema. Entonces, ¿qué estaba pasando? Existían teatro egipcio, existían circo egipcio, existían magia. Entonces, los hebreos ¿en qué se cuidaron? Se cuidaron en las cosas internas, pero desprotegieron lo externo. ¿En qué cosa? Por ejemplo, ellos se cuidaron que todos por lo menos anduvieran igual. Se cuidaron que ellos tuvieran el lenguaje igual. Ellos no perdieron hablar en hebreo. Lo tercero que se cuidaron, que ningún niño le iban a poner nombre egipcio. Todos le pusieron nombre igual. Entonces le pusieron el nombre de sus raíces, del hebreo. Pero lamentablemente, ¿qué les llamó la atención? Las diversiones. Les llamó la atención el lugar de la farándula egipcia. Les llamó la atención las comidas. Y ellos poco a poco empezaron a salir de esa tierra. Entonces empezaron ¿a qué? A querer vivir al egipcio, a querer involucrarse con los egipcios. Y cuando el plan de Dios, ellos tenían que prepararse transitoriamente para algo muy grande que iba a venir. Entonces empezaron ¿a qué? Poco a poco a contaminar. Entonces llegaron al punto que empezaron a llamarle la atención los cultos egipcios. Y ahí quedó la mansa escoba, porque se olvidaron de su fuente. Entonces se empezaron a olvidar de Dios. Entonces poco a poco, como se empezaron a olvidar de Dios, empezaron ¿a qué? A desear adorar las vacas, desear adorar los monos, desear adorar los gatos, desear adorar las serpientes, desearon adorar la rana, desearon adorar los insectos, desearon adorar las cucarachas, porque eso adoraban los egipcios. Entonces poco a poco ellos empezaron a ver que tenían algo manifestación. Entonces, ¿qué pasó? Dios fue silencioso y empezó poco a poco la gente a perder ¿qué? El interés por lo profético. Entonces les gustó. Entonces ahora Dios empezó a cumplir las tareas, empezó a cumplir sus palabras y empezó a cumplir. Entonces no nos damos cuenta cuando Dios empieza a frenar cosas y suelta otras. Mire, escuche bien esto. Dios a veces en lo profético suelta algo para que funcione su palabra, pero también para otras cosas.
para que tú le busques. ¿Qué puede frenar? Puede frenar la salud, puede frenar los recursos. Y esas cosas que lo frenan es para que tú busques al Señor. ¿Me entiendes? Puede frenar algo, pero la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Levante la mano, diga: yo sé que el Señor va a cumplir su palabra en mi vida. Y créalo con todo su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a ¿qué? Porque la gente se está olvidando la esencia. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no se juntaban a orar, ya no se juntaban a compartir palabras, ya no se juntaban a escuchar al anciano que pudiera hablar, relatar los hechos que hizo Abraham, los hechos que hizo Jacob, los hechos que hizo Isaac, los hechos que hicieron José, los hechos que hicieron Estalí, Rubén, ya todo lo de las tribus. Sino que ahora empezaron a hablar que otras cosas. Empezaron a hablar de moda, empezaron a hablar de maquillaje, empezaron a hablar cómo ganar más plata, empezaron a hablar de otras cosas, pero no hablaban de la esencia. ¿Cuál era la esencia? El proceso transitorio que ellos iban a vivir. Entonces poco a poco ellos se fueron confundiendo, y a tal punto que en 430 años, piense usted, si el papá no le habló de Dios al hijo, y ya el papá no relató cierta palabra profética, esa generación viene ¿con qué? Con ignorancia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está descuidando algo importante. Esas personas vienen con ignorancia. Entonces la palabra profética ya no va a funcionar en el niño, y ese niño se hace adulto, porque han pasado 430 años. Ya se dice que por cada generación son 50 años. Entonces podemos relatar que han pasado 10 generaciones. Esas 10 generaciones han pasado, y eso significa que la palabra se fue perdiendo. Y hay gente que no cree que Dios pueda bendecirlo. Hay gente que no cree que Dios nos pueda sacar de la miseria. Hay gente que no cree que Dios pueda cambiarnos de la realidad. Hay gente que no cree que Dios pueda hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande con nosotros. ¿Me entiendes? Dios va a hacer algo grande. Pero el egipcio te tiene. Entonces, ¿qué hizo el egipcio? Como había un egipcio que los cubrió, los protegió, fue paterno. En algún momento los nobles egipcios dijeron: mira, están creciendo mucho, son muchos niños, el pueblo se está haciendo numeroso. Y si el pueblo está siendo numeroso, ellos tenían miedo que tomaran posesión de la riqueza. Ellos sabían, intuían que algo iba a ocurrir. Entonces le dijo: ¿por qué no hacemos algo? Esclavicemos a esta gente. Entonces Faraón dijo: no, sí, gracias a ellos somos los que somos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una revolución egipcia y mataron a Ramasés primero, y ahí se levanta un nuevo faraón, y ese nuevo faraón es el diablo. Ese es un demonio, porque va a querer ahora resguardar, y aquí nace el nacionalismo. Aquí va a ser nacionalismo. Entonces aquí hay un nacionalismo natural, y aquí empieza a provocar. Entonces, ¿cuándo empieza un nacionalismo personal? Es cuando nosotros vemos nuestros propios intereses, no vemos la visión, no vemos la iglesia, no vemos el proyecto de Dios, no vemos el deseo de buscar al Señor. Empezamos a buscar nuestro propio nacionalismo. Empezamos a buscar, ¿por qué? Porque ahora nos falta, ahora no estamos creyendo, ahora no creemos que Dios nos pueda bendecir. ¿Cuándo empezamos a ser nacionalistas? Cuando ya no salimos en la noche a venir a los cultos porque tenemos miedo que nos asalten. Eso es nacionalismo, ¿me entiendes? Porque tenemos miedo que ahora nos provoquen un problema, porque estamos perdiendo la gracia. Entonces ahora empieza el proceso de Dios. Dios ahora tiene que quebrantarlo. Levante la mano, diga: Dios me va a quebrantar para bendecirme. Levante su mano así, diga: Señor, todo lo que viene de aquí en adelante es bueno para mí. Abraza a tu hermano, abrázalo y bendícelo. Gloria a Dios. Entonces, escuchen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que han pasado ya muchos años. Entonces, los egipcios crean una táctica, porque ahora son mucha gente. Se calcula que en ese momento, en los 430 años, hay dos escritores o personas expertas en esto de los habitantes, en esto de estudios de sociología, etc. Dice que en ese momento fue tanta la gente que logró el pueblo hebreo con 70 personas
en 430 años superaron los 3 millones de personas. O sea, en 470 años ya llegaron a 3 millones de personas. Y se dice que el pueblo egipcio era inferior a eso. Entonces ellos tuvieron miedo. Entonces ahora se le idea un plan con los nobles egipcios, con Faraón. Le decía, vamos a inventar un trabajo. Y vamos a inventar ese trabajo. Indirectamente vamos a esclavizar. Yo voy a tomar la pala y yo lo voy a sacar de la tierra. Entonces lo voy a sacar del lugar donde Dios le dio momentáneamente. Entonces, ¿qué hace Faraón? Toma la pala y empieza él mismo a empezar a mostrar la tierra cómo se hace. Y toda la gente, como dice, oh, él es Dios, él está haciendo este trabajo. Entonces la gente le está pagando bien. Entonces vienen todos los egipcios, hombres, y le dice, vamos a construir ladrillo. Vamos a construir ladrillo, vamos a construir barro, vamos a hacer barro, vamos a construir dos ciudades de almacenaje. O sea, fíjense, era una ciudad de almacenaje. ¿Qué significa una ciudad de almacenaje? O sea, era tanta provisión que tenían que ahora estaban guardando todas esas provisiones con 2 ciudades de almacenaje. Y esa ciudad de almacenaje ya la iban a construir porque ya sabían que había un proyecto dado por José que se mantuvo. Pero el pueblo hebreo estaba ignorando algo que estaba haciendo también Satanás en secreto. Entonces en el almacenaje empiezan a construir ladrillo y poco a poco le empezaron a pagar bien. Le empezaron a pagar, ya, trabajo pagado, te vamos a pagar 40,000 pesos por día. 40,000 pesos por día. Y todos los hombres vinieron a trabajar y le pagaban su plata diariamente, 40,000. Y en ese momento, en el primer año, se hicieron ricos los hebreos. Pero de poco a poco el egipcio, como pensaba, dijo, vamos a retirarnos de ese trabajo y vamos a dejar los hebreos solos. Entonces ellos fueron y de repente empezaron a alejarse y ellos fueron tomando otro trabajo. Y la parte obrera, la parte dura, la parte difícil, la parte sucia del trabajo egipcio, ¿sabe quién lo estaba haciendo? Los hebreos. Pagaban bien, pero era un concepto de mentalidad esclavo. Entonces llegaron a un punto que los hebreos se empezaron a decir, qué raro, estamos nosotros los hebreos trabajando y no hay ningún egipcio. Entonces ahora se crean 2 cosas. Se crean capataces y se crean personas alguaciles para que controlen a los hebreos. Entonces llega un punto, el egipcio ahora, como ya sacó toda su gente, les dice, a contar de hoy día ya no se les paga más plata. A ustedes ahora solamente se les va a pagar esos 40,000, le vamos a pagar 500 pesos. Si es que le pagamos, porque usted tiene casa, come por nosotros, y ustedes ahora en adelante no le damos más bendiciones. Entonces todos se empezaron a echar para atrás. Dijo, pero ¿cómo tú en un momento nos dijiste, nos prometiste eso? Bueno, soy yo. Y empezaron ahora a controlar el sistema de la gente. Entonces, ¿cómo querían controlar? Querían controlar la natalidad y querían controlar las mentes. Satanás quiere controlarte a través de tu trabajo. Quiere controlar tu fuerza, tu inteligencia. Quiere controlar tu familia, tu casa. Por eso Satanás es astuto. Él quiere controlarte, porque cuando tú estás mal económicamente, eso va a afectar ¿a dónde? En la casa, a tu familia, va a afectar tu propósito. Entonces en ese momento todos empezaron a patalear, pero yo no había nada. Entonces empezaron a traer los guardias y de ese instante vivieron la opresión más grande el pueblo hebreo. Y esa opresión más grande que vivió el pueblo hebreo, se fueron perdiendo el concepto que, ¿se acuerdan que en Génesis, en el capítulo 50, habla que José dice, Dios nos va a visitar? Ellos se olvidaron que Dios los iba a visitar. Y en segundo lugar, había una palabra profética que iba a venir en Abraham, e Isaac y Jacob, que se iba a cumplir. Pero ellos no estaban ni ahí. Lo único que querían, plata. Ellos lo único que querían, recursos. Ellos querían salir de eso. Entonces, ¿qué empezaron a darle? Le empezaron a dar comida gratis, carne gratis, techo gratis, pero tenían que ser ahora esclavos del sistema. Entonces, frente a la esclavitud del sistema, ellos viene una presión terrible. Entonces ahora viven esclavos. Y ahora como esclavos ya pierden ¿qué? La identidad. Pierden el concepto de pensar. Y pierden lo más importante, el deseo de soñar.
Entonces, muchos de nosotros, cuando vivimos bajo el modelo del mundo, cuando vivimos bajo la realidad del mundo, del sistema del mundo, lo que más pierdes tú es el deseo de ¿qué? De soñar, de ver que viene algo glorioso en tu vida. Levante la mano, diga, yo sé que algo glorioso viene a mi vida. Pero ¿lo crees tú? ¿Lo crees de verdad? Entonces podemos ver aquí, hermanos, que ahora los egipcios van a amargar la vida con dura servidumbre. Van a amargar la vida. Entonces mucha gente, como Satanás, escuche bien, cómo Satanás te va a cansar. Por ejemplo, tú puedes venir al culto aquí y estás ahí, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está cansada, está agobiada. Tú puedes estar aquí, pero de repente se te va la cabeza adelante. ¿Por qué? Porque el egipcio te tiene cansado. La egipcia te tiene cansado. ¿Te fijas? Tú puedes estar aquí, pero de momento, por ejemplo, tú estás aquí, pero Satanás te tiene trabajando mentalmente. Tenés que pagar el lunes, tenés que cubrir esto el martes, tenés que hacer esa agenda. Tú puedes estar corporalmente, pero el egipcio igual te tiene ¿qué? Esclavizado mentalmente. Y esa es la dura servidumbre. Entonces, ¿qué estás perdiendo yo? Has perdido el deseo de adorar a Dios. Has perdido el interés de buscar a Dios. Has perdido las ganas de buscar al Señor. Y ese es el plan maravilloso que Dios tiene para rescatarnos de eso. Él quiere rescatarnos porque Él quiere que salgamos de esa. Entonces, dice en ese momento aquí, lo que quiere el enemigo es que la gente pierda el interés por buscar a Dios. Mire, escuche bien. La gente va a perder el interés por buscar a Dios. La gente va a perder el interés de hablar de Dios. Y la gente va a tener pocas ganas de llevar gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está esclavizada. Mire la cara de tu hermano. Si está cansado va a bostezar, es porque está esclavo. ¿Me entiendes? Esclavo. Entonces dice, estoy cansado, estoy harto. Entonces en ese momento hay una presión. Y ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que visitar a su pueblo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que hacer milagros extraordinarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Levantar gente como Moisés. O sea, Dios va a abrirse paso en medio de las dificultades. Levante la mano, diga, Dios va a abrirse paso en medio de mis dificultades. Entonces, Dios va a tener que abrir paso. Va a tomar un tío, un primo, un sobrino. Estos niños que están aquí, Dios los va a hacer crecer. Estos niños que están aquí, Dios va a hacer algo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su gloria. Dios va a mostrar su soberanía, su poder. Dios va a mostrar lo grande, lo maravilloso que es Dios. ¿Se fijan? Entonces empieza Dios a trabajar. Entonces ahora ya ha empezado en este relato y ha pasado ahora grandes problemas. Ahora la gente está perdiendo ganas de soñar. Ya no sueña con la tierra que fluye leche y miel. Y lo peor de todo, que ya no están creyéndole a Dios. Entonces cuando tú no le crees a Dios, lo demuestras como con indiferencia. ¿Y cómo tú lo demuestras con indiferencia? Que tú no estás creyendo a Dios. ¿Cómo te das cuenta que tú no le estás creyendo a Dios? Tú no le estás creyendo a Dios porque si tú le creyeras a Dios, sabiendo que Dios te va a visitar, tú vendrías a la reunión en la semana. Tú vendrías a orar. Tú dices, pero es que yo tengo mucho que trabajar. Pero eso es ¿por qué? Porque el Satanás, el diablo, el egipcio, te tiene ahí. Y tú dices, pero yo lo estoy buscando en casa. Pero no es lo mismo, porque la Escritura dice claramente, no dejándonos congregar como otros tienen por costumbre. Porque el hecho de desgranarlos, estás perdiendo fuerza, estás perdiendo el deseo de soñar, estás perdiendo el deseo de mirar. Por eso, acuérdense que Éxodo capítulo 5, en el verso 1, está diciendo que el deseo de Dios es celebrar una fiesta en el desierto. Pero le está hablando a un pueblo, no le está hablando a un individuo. ¿Me entiendes? No le está diciendo estas personas tendrán que hacerlo, sino que está diciendo que todos los hombres y mujeres tienen que ir a celebrar culto a Dios, celebrar alabanza a Dios, celebrar fiesta a Dios. Pero mientras tanto el egipcio te tiene que separado del deseo de Dios, separado de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace? El egipcio, ya como tiene esclavizada la mente, tiene puesta en la mente
Y aquí empieza lo trágico. Porque aunque alguien hable al sistema, le hable, la gente va a justificar el sistema. O sea, la gente va a ser guardia del sistema egipcio. La gente prefiere estar bien con el egipcio y no bien con ¿quién? Con Dios. Acuérdense que el pueblo hebreo lo que quería era ¿qué? Cuando estaba en el desierto, volver a Egipto, porque había ¿qué? Comía, había techo y había abrigo. Ellos siempre querían proteger al egipcio. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un milagro que va a hablar, y el egipcio ahora dice: ¿quién es el Dios que ustedes me hablan a mí? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Entonces ellos le dijeron: el Dios del hebreo nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés, Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo en su trabajo? Volved a vuestras tareas. Entonces, ¿qué hace el egipcio? Ahora aumenta el trabajo de la gente, porque quiere que tú te olvides de ¿qué? De Dios. Entonces escuche bien, el que está aquí en este día. Satanás va a querer que te aumente el trabajo. Por ejemplo, los jóvenes, para que no vengan a la iglesia, le va a dar más tareas, más certámenes, le va a dar más exámenes para que no vengan a la iglesia. A usted adulto va a meterle más trabajo. Los días domingos usted va a trabajar, va a hacer los pololitos porque ahí le van a pagar más, porque sabe que el enemigo te tiene que controlado con medio del trabajo. Entonces ahora viene una frustración, porque aunque Moisés y Aarón fueron a hablar, el faraón le aumentó la carga. Entonces veamos el versículo 22 del capítulo 5. Dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no lo has librado a tu pueblo. ¿Se fija? O sea, vemos que no ha habido milagro para el pueblo hebreo, sino que ¿qué ha pasado? Se han aumentado los problemas. No hay sanidad, no hay milagro, no hay maravillas. Se han aumentado los problemas. Entonces dice: ¿por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú nos has librado a este pueblo? Y Jehová respondió a Moisés, dice: ahora verás lo que haré a Faraón, porque con su mano fuerte lo dejaré ir, y con la mano fuerte lo echaré de la tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes han servido los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirán los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas del egipcio. Y os meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se fija, daría, o sea, hay una promesa del pasado que se va a hacer real. Dice: yo os daré por heredad, yo Jehová. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, ¿qué dice aquí? El verso 9. Pero no escuchaban ¿a quién? A Moisés. ¿Y a causa de qué? ¿Y de qué? O sea, el problema pasó a ser más grande, y eso trajo congoja en el espíritu. Entonces fíjense que la palabra de Dios, que era directa, real, la gente no le creyó ¿a qué? A la palabra. ¿Por qué no le creyó la palabra? Porque estaban llenos de problemas, estaban llenos de dificultad, no veían salida, no se veían bendecidos. Entonces ya Satanás logró ¿qué? El propósito de poner en la gente un espíritu de incredulidad, porque no le estaba creyendo lo que Dios iba a hacer. Entonces
qué importante esto? Es que usted pueda entender que en este momento quizás estás envuelto en problemas, envuelto en dificultades grandes. Y eso ahora en tu espíritu hay una congoja. La palabra congoja significa tristeza muy profunda. Esa palabra congoja significa pena. La palabra congoja significa abatimiento. La palabra congoja significa postración física moral de una persona. La palabra congoja significa agonía, amargura. Significa pesar, pena. Eso significa la palabra congoja. Entonces, al tener eso en su espíritu, no está en su alma, en su cuerpo, sino en su espíritu, la gente ha perdido toda relación con Dios. Ya no le cree al líder, ya no le cree la palabra profética, ya no le está creyendo a Dios. O sea, son cuestionadores del propósito de Dios. Ahora son personas cuestionadoras. O sea, en otras palabras, tienen apariencia de cristiano, pero su corazón actúa como un egipcio. Entonces ya ha logrado el propósito. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que liberar de esta situación al pueblo hebreo. ¿Me entiende? Quizá el mucho estudiar está matando tu fe. Quizá el mucho el problema está matando tu fe. Entonces el deseo de Dios es que nuevamente pongas la confianza en Él. Dile que está al lado, nuevamente debes poner la confianza en Él. ¿Cuántos dicen a ver? Levante la mano, diga: Señor, perdóname por desconfiar en ti. ¿Se fija? Entonces, lo que vemos aquí, escuche bien, hay una enfermedad en el espíritu, porque está congojado. Dice, ven al verso 9, vamos conmigo, por favor. Dice, de manera habló a Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A quién no escuchaban? Dígalo fuerte. Usted no va a querer escuchar a un pastor, usted no va a querer escuchar a un profeta, usted no va a querer escuchar a un maestro. Usted está cuestionando todo. ¿Por qué? Porque su espíritu está enfermo. Y está enfermo, ¿por qué? Por duras pruebas. Hay duras pruebas. Entonces, ¿qué es la dura prueba? Perdiste el trabajo, perdiste a alguien, un ser querido, estás en deuda, estás aproblemado, y eso te tiene confundido, porque te dieron palabras y las palabras no se están cumpliendo. Te dieron promesas y las promesas no se están cumpliendo. Entonces hay una enfermedad, y esa enfermedad del espíritu Dios quiere sanarla. Mire, yo quiero que vaya a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y qué dice? Y de espíritu. O sea, hay algo que está contaminando, ¿qué? El espíritu, porque le está diciendo, así que se fijan, limpiémonos de las contaminaciones que ha afectado nuestro espíritu, porque dice, de carne y de espíritu, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Pablo, que hay promesas que no se está haciendo real en nuestra vida porque nuestro espíritu está contaminado. El espíritu tuyo está contaminado. Entonces Dios quiere que nosotros seamos libres. El deseo de Dios es que nos descontaminemos, que nos limpiemos. ¿Se fijan? Ahora veamos Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube testigo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay peso, ya hay pecado, y eso nos hace lento, no lo hace productivo en nuestra vida. Entonces Dios quiere que nos limpiemos. Por eso debemos despojarnos de todo ese peso. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es cualquier estado donde haya deterioro de la salud del organismo humano.
Así como el cuerpo se enferma, el espíritu humano también se enferma. Y esto trae varias cosas en nuestra vida, donde lamentablemente la medicina no puede tener su efecto. Y ahí lamentablemente la ciencia no puede hacer nada. Pero Dios puede hacer algo en nuestra vida. Dile al que está al lado: tienes que recuperar tu espíritu. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades del espíritu? ¿Cuáles son esas enfermedades del espíritu? La primera enfermedad que habla la Biblia de espíritu se llama amargura de espíritu. Diga, amargura de espíritu. Y esto lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 26. Génesis capítulo 26. Versículo 34, 35. Dice: cuando Saúl era 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besema, hija de Elón Eteo. ¿Y qué dice el verso 35? Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, la palabra que habla aquí, amargura de espíritu, la palabra que habla aquí se llama Mara. Esa palabra Mara significa gotear, ser amargo, significa enfurecer. Hay gente que está, ¿qué? Enfurecida, está afligida, amargada. Es una persona que vive una actitud de rebeldía. ¿Me entiendes? Es una persona que todos los días está enojado, está rebelde, contesta mal, habla mal. ¿Por qué? Porque vive con este problema, que hay una enfermedad llamada, ¿cómo se llama? Amargura de espíritu. Y esto se produce cuando hemos dejado de alcanzar la gracia y brota la raíz de amargura que estaba en comunión con el Señor. Ya, ¿cómo me doy cuenta que hay una raíz de amargura? Yo no estoy buscando al Señor, no estoy orando, no estoy buscando respuesta, trato de solucionar mis propios problemas. Y eso me ha traído una raíz de amargura en mi corazón. Y esa raíz de amargura puede ser producto de un familiar, producto de un esposo, producto de una esposa, producto de un hijo, producto de una situación particular. Esa persona es un amargado de espíritu. ¿Por qué? Porque ya no está sintiendo al Señor, ya no está creyendo la promesa, ya no está creyendo la palabra que Dios le dio a su familia. ¿Es una raíz de qué? De amargura. ¿Se fija? Entonces es una raíz de amargura. Entonces Dios desea, Él quiere librarnos de eso. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 11, dice: guardad lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no se ha de inclinar ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no habrá alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificio en sus dioses, te invitarán, comerán de su sacrificio, tomando a sus hijas para su hijo, fornicando con su hija en pos de sus dioses. Hará fornicar también a tus hijos en pos de los dioses. No te harás dioses en fundiciones, etc. Entonces todo esto era producto de ¿qué? Que la gente se estaba apartando de Dios. ¿Se fijan? Entonces cuando pasamos por alto las instrucciones, las enseñanzas de Dios, entonces pasa a haber una raíz de ¿qué? Una amargura en el espíritu. Pregúntale que está al lado: ¿hay amargura en tu espíritu? Pregúntale que está al lado: ¿tú andas todos los días saltón? ¿Contestas mal? Por ejemplo, hay personas que le hablan algo y lo malinterpretan. ¿Se ha fijado? Le está hablando y le hace una broma y la otra persona lo toma mal. Dice: ¿qué te pasó? Cuidadito, me faltáis el respeto. ¿Es una raíz de qué? De amargura. Porque no hay una mala intención.
¿Y por qué actúa así? Porque dentro de su vida ha guardado mucho. Está perdiendo el norte. Entonces esa persona le está haciendo una broma, le hace una broma y dice: ¿y qué te pasó? No me falté el respeto. Pero si fue una broma. ¡Nada de broma! ¡No me grité! Pero si tú estás gritando. Esa persona vive una raíz ¿de qué? De amargura. Y lo peor de todo, que no lo quiere reconocer. Entonces, como no lo quiere reconocer, la gracia de Dios no está aquí, en él o en ella. Dile por si acaso, capaz que te pegue en la media foca, pero no importa, dile: tiene raíz de amargura. Entonces Dios quiere que nosotros podamos salir, no los contaminemos. Dile que está al lado: te has contaminado con los problemas. ¿Te fijas? Entonces, aquí el pueblo hebreo se había contaminado con sus dioses, se había contaminado. Y lamentablemente habían roto las instrucciones de Dios. Eso que estaba roto, las instrucciones de Dios, trajo amargura en su espíritu. ¿Se fija? Levante la mano, diga: hay promesa en mi vida, pero la amargura de espíritu no me hace ver y recordar. Eso es lo peor. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros sanemos nuestra parte de nuestro interior. ¿Se han fijado? Por ejemplo, ¿cómo te vas a desquitar tú con la raíz de amargura? Con el que está al lado tuyo, el más débil. Con ese le vas a echar la boca, vaya a pegarle palmetazo, lo va a arañar, tus frustraciones van a caer sobre él. ¿Te fijas? Siempre el que está con la raíz de amargura se desquita con el que es menor o el que es débil. Se va a desquitar. ¿Se fija? No le vas a echar la foca a tu jefe, porque sabe que te van a despedir, pero te vas a echar la foca al más débil. ¿Se fijan? Aquí el pueblo hebreo tenía que guardársela, mamársela, porque no le podían echar la foca a Faraón o al egipcio, porque si no le cortaba la vida. Entonces tenía que guardarse. Entonces sus frustraciones se hacían en casa. Entonces el hombre le va a echar la foca ¿a quién? A su mujer. La mujer le va a echar la foca al hombre. Va a empezar a agarrar palmetazo a todos de la casa. Va a estar mañoso, mañosa. ¿Me entiendes? No, nunca va a estar contento, nunca te va a reír en la casa. ¿Me entiendes? Siempre va a estar amargado, amargada, gritando, gritón, gritona. ¿Te fijas? Siempre va a estar ahí. Te dicen algo y echáis así la caballería encima. Porque pasa algo. Hay amargura de espíritu. La segunda enfermedad es tribulación del espíritu. Fíjese, el pueblo hebreo no tenía solo amargura, tenía tribulación del espíritu. Mira, vean 1 Samuel. 1 Samuel. Vayan a 1 Samuel. Capítulo 1. Versículo 15. Dice: Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer que dice atribulada de espíritu. Atribulada de espíritu. Entonces hay una tribulación. La palabra tribulación de espíritu, aquí hay una palabra hebrea que habla tribulación, significa severo, ásperamente, significa difícil, recio, violento, duro. Está pasando algo duro, algo difícil. Y eso es una congoja, un tormento en la vida de esta mujer. Entonces hay un tormento, hay algo en la vida de esta persona. Entonces, ¿cuándo está amargada esta persona? Esta persona aquí no hace el celo. O sea, al otro le está yendo bien y a mí me está yendo mal. Al otro tiene todo, yo no tengo nada. Entonces empieza a salir ¿qué? Una frustración, una amargura. Entonces tú te vas a desquitar con las personas al lado. Entonces hay una amargura. Ana empieza a desquitarse con su esposo porque no tiene hijo. Y era una mujer estaba atribulada en espíritu. Entonces, ¿cuándo está atribulada tu espíritu? Alguien de tu familia está yendo bien y a ti no te está yendo bien. Y tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, has creído en su promesa, pero no te está yendo bien.
Entonces eres una persona atribulada de espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos fructíferos. Es el deseo de Dios, seamos fructíferos. Entonces, esta tribulación Dios quiere tratarla en nuestra vida. ¿Me entiendes? Estás atribulado, estás atribulada. Dios quiere hacer una obra. Porque Dios tiene que sanar tu espíritu. Dile que está al lado, Dios tiene que sanar tu espíritu. Hay una tercera enfermedad del espíritu, se llama altivez del espíritu. Altivez. Veamos Proverbios. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces la palabra altivez de espíritu es euforia. Es una persona de arrogancia, altivo, altura, enaltecer. Es una persona arrogante. ¿Conoce personas así? Que no le gusta que lo aconseje. Dijo, no tenéis que aconsejarme, yo lo sé, no me tenéis que hablar. Métete lo tuyo nomás, haz lo tuyo, resuelve lo tuyo. Déjame a mí con Dios. Lo tuyo resuélvelo tú, y lo mío déjamelo a mí. Es una persona que soberbia, altiva, porque está enferma ¿qué? En el espíritu. Esa altivez de espíritu. La altivez de espíritu, eso se manifiesta de eso. ¿Se fijan? Estas personas, ya sea por habilidades, por talentos, por manifestaciones sobrenaturales que en alguna vez en su vida tuvo, pero ahora no le quieren decir qué, no le pueden decir nada, porque se siente seguro, se siente firme, pero ya caí una enfermedad, porque en el fondo está mal, pero ahora justifica su conducta. ¿Me entiende? Vean Isaías 14. Isaías 14, hermano. Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré al lado del norte, y sobre la altura de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribando eres hasta el Seol, al lado del abismo. ¿Quién era ese? Satanás. ¿Se fija? Satanás era altivo de espíritu. La persona altiva de espíritu es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque trae división. El altivo de espíritu trae división. El altivo de espíritu aconseja a la gente de acuerdo a su criterio, instruye de acuerdo a su criterio, pero está lejos de la gracia de ¿qué? De Dios. Entonces eso es peligroso. Entonces aquí en el pueblo hebreo había eso. ¿Se fija? Por eso después, cuando Dios va a sacarlos, se arman tremendas revoluciones. Hay rebeldía. Hay personas que quieren no seguir adelante, incluso quieren sacar a otro líder, no quieren hacerle caso a Moisés, porque hay una enfermedad de espíritu, de rebelión. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuándo hay rebelión? Cuando nuestros hijos quieren irse de la casa, cuando nuestro esposo quiere dejar la casa, cuando nuestra esposa quiere dejar la casa. No hay consenso, no hay acuerdo. Entonces ya están pensando en separarse, están pensando en dividirse, siendo hijos de Dios, siendo que tuvieron palabra, tuvieron promesa, pero las promesas ahora no valen nada. ¿Y por qué no valen nada? Porque han perdido la gracia, están enfermos. Entonces no se acuerdan de una promesa, de una palabra que se decretó, se habló. Entonces hay una altivez de ¿qué? De espíritu. Ninguno de los dos quiere agachar el moño. Ahora solamente lo que hacen ¿qué? Hablar, decir la herida, decir las cuestiones. Entonces, te mandáis a cambiar, me voy, pu. Y eso una vez que estuvieron de la mano así felices, unos del otro, tomando así, era el cielo y tomándose. Y ahora puras patadas en la cabeza, pura ofensa, puras palabras, hiriente, gesto. Por eso la escritura dice que del corazón son ¿qué? Engañoso el corazón del hombre. Porque lo que tú lo dijiste en un momento, tú vas cambiando. ¿Y eso es por qué? Porque hay una altivez de ¿qué? De espíritu. Tócale el hombro a tu hermano, dile, hermano, ¿tiene problema? Seguro que no te lo va a decir que sí, pero díceselo por si acaso.
para que Dios lo vaya tratando. La altivez es el menosprecio de los demás. ¿Ya? En cuarto lugar, hay otra enfermedad. Es la aflicción de espíritu. Vean Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. Dice: tu cuello como la torre de David edificaba para Armenía. Mi escudo estaba colgado en ella. Perdón, estoy leyendo Cantares, nada que ver. 4:4. He visto asimismo todo trabajo y toda excelencia de la obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. ¿Y qué dice? Aflicción de espíritu. Entonces, la palabra aflicción de espíritu significa molestia, maltrato, aflicción. Eso significa esa palabra que está diciendo. Está molesto, está maltratado, hay aflicción. Entonces, ¿por qué se da esto? Por el afán, por tratar de probar todo, por satisfacer todo. Esa persona llega, acumula tensión, acumula cosas. Trabaja y nunca hay paz en su corazón. Y eso hace que tenga envidia. Está completamente aferrado a sus cosas, nunca ha tenido reposo en su vida. Esto se transforma en un círculo vicioso. Es una persona que nunca se ha sentido satisfecho. Las personas que viven en aflicción de espíritu son los que experimentan droga, alcohol, sexo. Son los que quieren experimentar cosas diferentes. Porque hay una enfermedad, ¿dónde? En el espíritu. ¿Ya? Eso está hablando aquí. Una enfermedad de espíritu. Uno se pregunta cómo el pueblo hebreo podía haber querido tener los dioses. Cómo el pueblo hebreo haya querido vivir la vida de los egipcios o de los pueblos donde hacían orgía. El hebreo quería hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque estaba enfermo en el espíritu. Quinta enfermedad del espíritu: quebrantamiento de espíritu. Vean Proverbios 15, 4. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, la palabra quebrantamiento de espíritu significa ruina, caída, desfallecimiento, destrucción, herida. Ya, quebranto. Entonces, sus pensamientos son de iniquidad. Todo lo ve malo, todo lo ve negativo. Son insensibles, llegan al punto de ser insensible ¿a qué? Al dolor. Una persona enferma del espíritu llega a ser insensible al dolor. Yo no tengo amigos para que me engañen. Yo no tengo amigos para que me traicionen. Yo prefiero no tener a nadie como amigo, porque no quiero pasar traición. Es una persona que está enferma en el espíritu, está quebrantada en el espíritu. Se miente a sí mismo, vive en una apariencia, pero le persigue la conciencia. ¿Me entiende? Porque está quebrantado ¿qué? Espíritu. ¿Me entiende? Entonces vemos una realidad en la gente. Vamos a ver otra enfermedad. Está en Isaías 5:6. Isaías 5:6. Isaías capítulo 5, verso 6. Isaías capítulo 5, versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún la nube mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Entonces, ¿qué significa? Es un cuadro de pesar, es un cuadro de tristeza, ¿ya? Es un cuadro de dolor. Entonces, esa persona está viendo la vida con desánimo, con depresión, ¿ya? Está viviendo su propio trato, está alejado de Dios. Entonces se siente abandonado, se siente olvidado, se siente desamparado, siente el desamparo. Entonces es una tristeza de espíritu. Ellos así vivían, en esa tristeza. ¿Me entiende? Y hay otro, la última enfermedad, el desaliento de espíritu.
La palabra desaliento de espíritu es débil, angustiador, abatidor, torpe, pesado. Se siente cansado, agobiado, no tiene esperanza. Entonces, como podemos ver, toda esa gente tenía esas 7 enfermedades en su espíritu. Entonces Dios tenía que hacer un milagro, porque tenía que sacarlos de ese estado. Dile que está al lado: Dios tiene que hacer un milagro en tu vida para sacarte de ese estado. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos celebremos, que todos bendigamos su nombre. ¿Dónde? En el desierto. Pero el desierto para nosotros es un problema, es una prueba. Entonces nosotros no vamos a querer vivir la fiesta en el desierto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que sanar tu espíritu, para que primero, si sana tu espíritu, tú nuevamente vas a creerle la palabra. En segundo lugar, va a empezar a entrar en el orden de Dios. Y lo tercero, que va a empezar una comunión con tu pueblo. Dile que está al lado: el Señor tiene que hacer un gran milagro en tu vida. ¿Te fijas? Entonces, de esas 7 enfermedades que hemos hablado, ¿cuál cree que usted tiene? ¿Ah? De esas 7 enfermedades que usted tiene en el espíritu, ¿cuál tiene? No tengo ninguna. Ah, ya hay una. Cuando dice no tengo ninguna, es porque ya hay ¿qué? Hay una. ¿Ve? Entonces tenemos que trabajar. Es una obra maravillosa. Por eso, fíjense que el pueblo de Dios, fíjense, esto es tan tremendo, porque el pueblo de Dios, Dios tiene que hacer maravillas, milagros. Ellos tienen que haber, Dios va a trabajar con el pueblo, viendo la maravilla y milagros. Pero aún así, como no ha sanado, la gente va a ser un problema después en el desierto. Va a ser problema cuando tengan que alabar a Dios, porque ellos van a ver milagros. La idea es que los milagros sean para que tú seas ¿qué? Quebrantado, para que seas sanado. Los milagros son para eso. Los milagros es para que tú veas el poder de Dios, porque trabaje en tu corazón. Entonces los hebreos veían los milagros, Dios, las 10 plagas, y ellos tenían que buscar la respuesta de Dios. Pero aún así, viendo milagros, ellos siguieron endurecidos, y en la fiesta terminaron en un desastre, porque tuvieron que morir todos en el desierto, solo, muertos. ¿Cuántos de ustedes están aquí hoy día? Alaban al Señor, pero ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar con la siguiente prueba? Muchos de ustedes están poniendo los ojos en la gente, en las personas, y cuando no está el fundamento Cristo, cualquier problema de ellos se van a ir ¿qué? A tierra, se van a desanimar, desalentar. Muchos de ustedes a lo mejor están aquí hoy día, pero mañana capaz que estén fumando, tomando, adulterando, fornicando, engañando, mintiendo. Quizás usted hoy día está aquí, ama a la iglesia, pero capaz que usted en poco tiempo más sea la persona que más dolor de cabeza sea para el pueblo cristiano. ¿Te fijas? Hoy día estás aquí, a lo mejor hoy día amas la iglesia, pero si el Señor no sana tu corazón, no permite que sanar, en vez de ser una bendición, te transformará en un verdadero diablo, porque tú vas a frenar el propósito de Dios. ¿Cuántas actitudes tuyas, cuántas cosas tuyas no estás permitiendo que Dios trabaje, lleno de obstáculos? Cuando tú tienes un problema en tu corazón, tú no miras la visión, tú miras tu problema. ¿Cuánto tú eres un problema? Cuando tú no miras el cuerpo, tú miras tu punto, y eso frena el proyecto de Dios, porque no te interesa el que está al lado, no te interesa el que está delante. Tú no haces las cosas por Dios, las haces por ti, y esa es la sanidad que el Espíritu Santo tiene que hacer, porque de lo contrario, acuérdense que el Señor le está diciendo en Éxodo 5:1 que debe Satanás soltar al pueblo para que vayan todos juntos a hacer celebración. O sea, no van a haber uno celebrando, sino todo en comunidad. Entonces, dile el que está al lado, tú tienes que tener el concepto de comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano, diga: yo necesito que el Señor se revele en mi vida. Entonces es un gran trabajo del Espíritu Santo de Dios que tiene que hacer en nuestras vidas, para que Dios haga y suelte milagros.
Porque de lo contrario tú vas a cuestionar todo. Tú vas a cuestionar los milagros, vas a cuestionar la palabra, vas a cuestionar todo. Entonces Dios tiene que hacer una obra. Dice que Él quiere traer la sanidad, la medicina la trae Él. Así le habló Dios a Jeremías. Le habló Dios a Isaías. Que Dios quiere traer su medicina del cielo para sanar nuestra alma, para sanar nuestros corazones. Porque si no hay sanidad en nuestra alma, en nuestra vida, todo lo que tú amas lo vas a odiar. Vas a odiar a tu esposa, vas a odiar a tu esposo, vas a odiar a tu hijo. Lo que tú quieres proteger hoy, mañana no lo quieres proteger. Que Dios traiga sanidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano, diga: Señor, haz una obra en mi vida. Entonces, para ir concluyendo, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo primero que tienes que reconocer es que en tu corazón a lo mejor no hay alegría, no hay fuerza, no hay ganas de adorar a Dios, no hay ganas de buscar al Señor. Entonces, reconocer: Señor, yo necesito que tú hagas sanidad en mi corazón, que hagas sanidad en mi vida. Necesito tener una experiencia contigo especial en mi corazón. Y eso tiene que hacerlo el Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen de verdad? Pues hoy día que haga un milagro el Señor en nosotros. Porque de lo contrario tú no vas a entender nada. El pueblo obrero no entendió nada de los milagros. No entendió nada del propósito. Acuérdense que cuando llegan a número 13, esa misma gente que en un momento creyó, le creyó más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Y eso hizo que retrocedieran 40 años. Y 40 años retrocedieron, que no había razón de haber retrocedido, porque no creyó, porque estaban enfermos. ¿A qué? De su espíritu. ¿Me entiendes? Que hoy día no te haga retroceder el enemigo. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que en el nombre del Señor hoy día tú salgas del estado que estás y le creas al Señor completamente hoy día. Que Dios pueda bendecirte hoy día. Que Dios pueda obrar en tu corazón. Pídele al Señor en esta hora. No espere la condición. No esperes algo de parte de Dios, mágicamente lo haga, sino que es un milagro de Dios maravilloso hoy día. Por eso tu corazón a lo mejor se ha endurecido, ha caído en una congoja espiritual. Que hoy día el Señor haga algo grande en el nombre de Jesús. Yo quiero que hables con Él. Dile: Señor, quiero creer nuevamente. Necesito creer, porque no me está haciendo bien no creer. Necesito, Señor, proyectarme en fe. Necesito soñar nuevamente. Necesito salir de este estado. Necesito salir, Señor, de mi tribulación, de la altivez de mi espíritu, de la aflicción de mi espíritu, de mi quebranto de mi espíritu, de la tristeza que vivo, del desaliento que estoy viviendo. Yo necesito salir de ahí. Por eso habla con el Señor, que hoy día en el nombre de Jesús, que Dios pueda moverse en esta hora, que pueda bendecirte hoy día. Señor, obra, este es tu campo, esta es tu obra maravillosa, esta es la obra de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús en esta hora. Yo quiero pedir en el nombre de Jesús que hoy tú puedas bendecir la vida en el nombre de Jesús. Oh Señor, busca a tu pueblo, que busque tu pueblo. ¿Cuántos necesitan un milagro en su corazón? Levante su mano. Un milagro verdadero, un milagro en su corazón. Entonces levante su mano, levante, que usted necesita un milagro en su corazón. Un milagro. Pídale al Señor un milagro. Señor, trae milagros. Trae un milagro, Señor, en la vida de tus hijos. Vuelve el gozo.
Señor, trae la fe. Señor, fortalece la vida. Señor, fortalece el corazón. Fortalece, Señor, su vida hoy día en el nombre de Jesús. Señor, que esas manos puedan, Señor, recibir un milagro maravilloso de parte de ti. Señor, trae algo maravilloso. Trae un milagro, Señor. Deséalo, deséalo, hermano, deséalo. La primera cosa, deséalo. Deséalo, no búsquelo por emoción, sino búscalo porque hay una palabra real, verdadera. En el nombre de Jesús. Decir, Señor, yo quiero salir de este estado. Quiero salir de esta situación. Quiero salir de la lentitud espiritual. Quiero salir, Señor, de la sequía espiritual. Quiero salir, Señor, de este conflicto emocional. Quiero salir de esta situación, Padre, personal que me está atormentando. En el nombre de Jesús. Por eso hoy día, Padre, revélate en esta hora. En el nombre de Jesús. Trae bendición hoy día. Trae bendición. Trae sanidad. Trae sanidad. Trae libertad hoy día. En el nombre de Jesús. Oh, desea, Señor, que tú hagas maravilla en tus hijos hoy día. Para que ellos no duden a la palabra. Para que no duden, Señor, en tu promesa. Para que no duden y desconfíen de tu grandeza. Para que no duden y desconfíen, Señor, del propósito que tú has puesto en su vida hoy día. Yo lo pido en el nombre de Jesús en esta hora. Trae bendición hoy día, Padre. En el nombre de Jesús. Trae bendición. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Oh Padre, oramos en el nombre de Jesús. Trae bendición, trae sanidad, trae restauración. Trae restauración a su vida. Trae despertar a su vida. Trae un despertar en su corazón. Trae despertar nuevamente. Trae el gozo nuevamente. Trae la promesa verdadera. Trae lo real, lo genuino, lo verdadero en su vida, en su corazón. Hoy día en el nombre de Jesús. Oh Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, diga: Señor, necesito sanidad en mi espíritu hoy día. Necesito que renueves mi corazón. Necesito que renueves mi ser. Sácame de esta condición. Ahora en fe. Trae tu promesa verdadera a mi vida. Me acojo, Señor, a esta sanidad. Y me sumerjo en la libertad de tu promesa hoy día. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu hijo, bendícelo. En el nombre de Jesús en esta hora. Bendícelo, Padre. Oh Señor, trae milagros, trae promesa en el nombre de Jesús. Trae milagros, trae promesa hoy día. Trae, Señor, milagros, promesa en el nombre de Jesús en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero traer milagros. Trae milagro, trae sanidad. Pídele al Señor un milagro y te va a responder. Te va a traer bendiciones. Pero no dudes de Él. Señor, cancelamos toda obra de hechicería. Cancelamos obra del diablo. Cancelamos obra del enemigo. Cancelamos palabras satánicas. Cancelamos palabras que susurran nuestros oídos espirituales. Cancelamos toda obra que el enemigo haya soltado. Hoy en el nombre de Jesús lo cancelamos hoy día por fe. Lo pedimos por fe hoy día. Señor, toma dominio hoy día de la vida de mis hermanos. Oh Padre, que nuevamente ellos puedan tener, Señor, la fuerza para adorarte, para bendecirte hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, trae libertad. Trae libertad, Señor. Vamos. ¿Cómo usted hoy día va a ser libre? Y que sin que el enemigo tome control de tu vida. Es que tú confieses en tu corazón, en secreto, ya la realidad de tu estado que estás viviendo en este momento. Dile al Señor, confiésalo. Esa es la primera, dice el texto: si confieso con mi boca, Él es fiel, dice, y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad.
Entonces confiesa tu estado, aún importando si tus sentimientos no están a favor con lo que tú estás deseando. Porque los sentimientos pueden decir una cosa, pero tus convicciones dicen otra cosa. No mezclen dos cosas. Si tu sentimiento no tiene la fuerza, la gana, hazlo por la palabra. En el nombre del Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, yo renuncio a este estado personal que estoy viviendo. Háblale al Señor y exprésalo con tus palabras. Que la condición que estás, la condición de vegetar, la condición de sequía, la condición de perder el deseo de confiar, la condición del deseo de añorar, desear, hoy día en el nombre de Jesús, Señor, traiga sanidad. Trae la sanidad hoy día. Padre, en el nombre de Cristo, yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Eso, habla, Señor, a tus hijos en esta hora y trae la sanidad. Dice que Él da fuerza al cansado y la multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice que tendrán nueva fuerza, que van a levantar alas como las águilas, que correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Es una promesa de Dios que hoy día está vigente. Dice el texto también, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice el Señor que toda lengua que se haya levantado contra ti no se levantará con juicio, porque nuestro Dios vendrá con salvación. Por eso hoy día, en el nombre de Jesús, pide hoy día restauración. Pídele al Señor en esta hora, antes de salir, antes de terminar esta reunión, que Dios traiga sanidad. El Señor le dijo a Jeremías: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Le revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Es el deseo de Dios en este día. Padre, trae restauración en el nombre de Jesús.